tema que tocaremos, mi persona Brittany Lara junto a mi compañero Allen Flores, es el trastorno del desarrollo del lenguaje y el trastorno del lenguaje. El actualmente conocido como trastorno del desarrollo del lenguaje por el consenso de Catalyze o el antiguo trastorno específico del lenguaje se da cuando el niño presenta un desfase en su desarrollo lingüístico. Este es más lento que el del resto de los niños y presenta dificultades para poder comunicarse y seguir instrucciones. Esta alteración es específica, ya que solamente afecta al área del lenguaje. Es decir, no se presenta acompañado de algún trastorno neurológico, déficit intelectual o déficit auditivo. En pocas palabras, no se encuentra asociado a una condición biomédica. Por ende, definimos al trastorno del desarrollo del lenguaje como un trastorno severo y persistente en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral, que este no se encuentra asociado a una condición médica y puede involucrar a uno o varios componentes del lenguaje en diferentes grados, tanto a nivel expresivo como receptivo. También hay que tomar en cuenta que este afecta al desarrollo social y escolar, que eventualmente en un futuro podrían afectar sus habilidades laborales y relacionales. En resumen, un niño con TDL no sigue el curso normal del desarrollo del lenguaje, a pesar de tener un desarrollo esperado en las otras áreas. El trastorno del desarrollo del lenguaje afecta a 1 de cada 14 niños o niñas en edad escolar y en porcentajes de un 7% a 7,5% de la población infantil. Los trastornos del desarrollo del lenguaje tienen una subclasificación. Catalyze recomienda no establecer subtipos del trastorno del desarrollo del lenguaje por la gran variabilidad existente en cada niño. Sin embargo, lo que Catalyze propone para el diagnóstico es especificar el nivel o área que tiene afectada el niño de acuerdo a la evaluación del lenguaje. Y como ejemplo para el diagnóstico del TDL tenemos niño con trastorno del desarrollo del lenguaje con afectación a nivel expresivo en fonología, acceso léxico, morfología y sintaxis. Para poder hablar sobre la detección del TDL, tenemos que tomar en cuenta a los hablantes tardíos, donde aquellos que presenten problemas del lenguaje y tengan entre 2 y 3 años serán aquellos a los que diagnosticaremos como TDLs. Al mismo tiempo deben cumplir con los siguientes criterios. Deben tener pobre comprensión del lenguaje, pobre uso de gestos y antecedentes familiares de dificultades del lenguaje o trastornos del lenguaje. Cabe mencionar que si no cumple con algunos de estos criterios, se debe de hacer un control cada 6 meses hasta los 5 años de edad. Entre los factores de riesgo podemos encontrar el ser varón, un bajo nivel de educación de los padres o en el estatus socioeconómico, factores prenatales o perinatales como haber nacido prematuro o con bajo peso al nacer, antecedentes familiares de deficiencias en el habla y el lenguaje y la negligencia, abuso o maltrato infantil. Sin embargo, además de los factores de riesgo, varios estudios han centrado en identificar los predictores tempranos del TDL, como ser un vocabulario expresivo limitado, ausencia de combinaciones de palabras, mala comprensión, ausencia de gestos, esto entre el 2º y el 3er año de vida. Otros trastornos que pueden presentarse a menudo en niños con TDL son los trastornos de la conducta, los trastornos emocionales, las alteraciones en las funciones ejecutivas, los trastornos del habla, los problemas motores, donde incluyen al trastorno del desarrollo de la coordinación o la dispraxia evolutiva, y el TDAH y la dislexia, que son aquellos dos que se encuentran muy relacionadas con el TDL. Entre las áreas afectadas encontramos a la fonología, donde presenta un trastorno en el procesamiento y la representación fonológica de las palabras, y el inventario fonético reducido. A nivel semántico, encontramos que el vocabulario es pobre con baja habilidad para relacionar significados.
Y en la morfología y sintaxis, el niño presentará una dificultad para comprender oraciones y gran reducción en la sintaxis. Otra área afectada es el acceso al léxico, el discurso y el aprendizaje verbal y la memoria. En el nivel pragmático, tiene requerimientos poco elaborados para responder a las demandas del medio. Trastorno del lenguaje. Trastorno del lenguaje. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? Son problemas en la comunicación u otras áreas relacionadas que se asocian a una condición biomédica como la parálisis cerebral infantil, las hipoacusias, el daño cerebral, el síndrome de Down, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, entre otros, que van a mediar en los procesos evolutivos del neurodesarrollo. Si el fonoaudiólogo interviene lo más antes posible, hay mayor posibilidad de conseguir un mejor pronóstico. Si pasa el tiempo sin ninguna intervención, más serán las áreas afectadas y mayor será el riesgo a largo plazo. Las áreas que están afectadas son la sintaxis, la morfología, la fonología, la semántica, el acceso léxico, su comprensión es muy pobre, el aprendizaje verbal, la memoria y el procesamiento cognitivo está muy alterado, que es el leer y escribir. Tipos de trastornos del lenguaje. Trastorno del lenguaje expresivo. Los niños tienen la dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta juntar las palabras para formar oraciones que tengan sentido. Trastorno del lenguaje receptivo son cuando los niños tienen la dificultad para entender el significado de lo que dicen los demás. Debido a esto, a menudo responden cosas sin sentido. Y los trastornos del lenguaje mixtos son cuando los niños tienen la dificultad tanto para utilizar y comprender el lenguaje. Características del trastorno del lenguaje. Se caracteriza por tener un grado intelectual menor, tienen convulsiones no controladas, tienen una condición neurológica asociada, tienen déficit intelectual, no tienen comunicación gestual, su memoria verbal es muy pobre, también su discurso es pobre y tiene un léxico pobre y tiene una muy baja comprensión. El pronóstico del trastorno del lenguaje es un pronóstico pobre porque tiene una discapacidad intelectual inmersa que está asociada a una condición biomédica o un factor X diferencial. En el TDL, el niño presenta dificultades y le crean obstáculos en la comunicación o el aprendizaje en su vida diaria. Sus problemas no están asociados a una condición biomédica. En cambio, el trastorno del lenguaje va asociado a un daño cerebral, a un trastorno neurodegenerativo, a una parálisis cerebral, a una hipoacusia neurosensorial, a discapacidad intelectual, a síndromes genéticos y el autismo.